¿Qué tal, amigos? Qué bueno que es saludarles una vez más aquí en su programa de Gente que Lucha, con la ayuda de Dios del Ministerio Combate. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de llegar a sus hogares y compartir un mensaje, compartir una conversación en medio de la lucha que tenemos todos los días. Todos los días tenemos una lucha, todos los días peleamos la buena batalla. Pero qué bueno que es saber que no estamos solos, que Dios está con nosotros. Así sea. Hoy invitamos a don Francisco Jiménez, el pastor Francisco Jiménez, pastor de la Iglesia Metodista Ciudad Quesada, quien ha estado en otras oportunidades con nosotros y ya casi es coproductor nuestro. Bienvenido, Fran. Gracias por aceptar de nuevo la invitación. No, siempre es un placer poder bendecirte con la palabra del Señor. A eso nos ha llamado el Señor, a compartir el consejo de Dios. En esta oportunidad conversaba yo con Francisco que compartir un tema que nos ayude, que le ayude a usted que está en una casa, que está en sus luchas, sea usted cristiano evangélico, católico, pero que pueda recibir un consejo acerca de las luchas que uno tiene. Todos los días peleamos una batalla y se nos dice en la Escritura que tenemos una lucha, Francisco, contra el mundo, contra la carne y contra el diablo. Y quisiéramos que esta primera parte pudiéramos enfocarnos en esto de la lucha contra el mundo, lo que la Biblia dice y esa batalla que tenemos, cómo enfrentarla. Sí, desde que los israelitas estaban en Egipto, que para mí es uno de los mejores símbolos en toda la Escritura, todo lo que Egipto representaba como cultura, una cultura completamente pagana, donde se veneraba todo tipo de dioses, ninguno de ellos un dios real. Era la cultura dominante donde todo lo que un judío creyera o pensara era irrelevante. Simplemente ellos eran esclavos y les gustara o no les gustara el sistema, pues tenían que estar ahí, tenían que someterse al sistema y convivir con el sistema todo el tiempo y mantener su identidad judía, su identidad israelita. A mí me sorprende en el pasaje del Éxodo cuando la Escritura dice que escuchó Dios el clamor de su pueblo y bajó Dios y los reconoció Dios. Y yo digo, ¿cómo que los reconoció Dios? ¿Acaso Dios, siendo todo el Dios que es, necesita bajar del cielo, digo, para reconocer a su pueblo? Y la primera vez que yo vi eso, yo recibí un mensaje. Es que a veces el tiempo que pasamos en Egipto, por todo lo que eso implica, hace que nos peinemos como los egipcios. Ellos tenían sus cortes de pelo especiales, hace que hablemos como los egipcios, hace que pensemos como los egipcios, que actuemos como los egipcios y hasta que adoremos las mismas cosas que adoran los egipcios. Pues es todo un paralelismo con el mundo en el cual estamos, ¿verdad? Es un mundo que es el contexto de la cultura en la que estamos y pertenecemos a esta cultura, pero cuando conocemos a Jesús, la Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, que pertenecemos a una cultura diferente, que somos embajadores del reino en este lugar, que somos embajadores, que somos peregrinos en esta tierra, y entonces la Biblia nos da una identidad diferente. Jesús mismo dice, están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces, aunque todo el mundo lo haga, aunque todo el mundo lo piense, aunque todo el mundo lo crea, el creyente tiene la responsabilidad de mantener su identidad cristiana, cualquiera que sea el entorno en el que está plantado. Es un tema entonces de sentido de pertenencia, es un tema entonces de identidad, porque se está refiriendo a que, habiendo tenido un encuentro personal con el Señor y queriendo hacer la voluntad de Dios, de ahí vamos a tener que luchar más fuertemente si no rescatamos ese sentido de identidad de quiénes somos. Sí, claro, y es que hay que entender, digamos, la cultura
egipcia es fascinante, es impresionante. Su arte, sus pirámides, sus conceptos, sus libros, su garabatología, dijo, es impresionante. Y entonces su música, sus costumbres, es una seducción continua a ser como ellos, a vivir como ellos. Y es más, también es una cultura con una poderosa inclinación hacia la muerte. Hacia la muerte. Incluso el libro más renombrado de los egipcios es el famoso libro de los muertos. Y lo más relevante de su cultura, cuando la gente va a Egipto, ¿qué es lo que quiere conocer? Las pirámides. Las pirámides son tumbas, ¿verdad? Y bueno, pues es que yo no sé ahora si estás hablando de Egipto, estás hablando de nuestra sociedad actual. Sí, porque en el fondo es lo mismo, mira, y los israelitas salen y cruzan el mar Rojo y los va dirigiendo una columna de nube que les hace sombra durante el día y por la noche se convierte en una columna de fuego que les da luz, que les da calor, que les da dirección. Y aún ahí, bajo todo este proceso, usted los escucha. Es que, ¿acaso no habían tumbas en Egipto? Claro, lo que más había en Egipto eran tumbas. Que nos trajiste aquí a morir a este desierto. Dice, se lamentaban, dice, porque nos acordábamos que en Egipto habían repollos, habían berros, había pescado, y nosotros aquí en el desierto, ¿verdad? Entonces, es como aquella canción de cuando salí de Cuba, ¿verdad? Dejaron el corazón en Egipto, y aún cuando iban camino a una tierra prometida, como todos nosotros que vamos camino a una tierra prometida, porque al final el mundo no es mi hogar, como dice un himno, ¿sí? Nuestro hogar es el hogar celestial, donde el Señor está, y es hacia ahí, hacia donde nosotros caminamos. El apego al mundo es tal, ¿verdad? Como el hijo pródigo que está en la casa del Padre, tiene todo lo que tiene el Padre, es el dueño de todo lo que tiene el Padre, y como dice la palabra, su corazón está en la ciudad apartada. Esa ciudad apartada, ese Egipto, o Sansón, porque los ejemplos son muchos en la Biblia. Tienes a Sansón y a todas aquellas israelitas que son lindas, que son humildes, que son muchachas buenas, ¿verdad? Muchachas que, como a veces veo a nuestras niñas en las iglesias evangélicas, y hay gente que llega solo porque dice, ese es un buen partido, porque ven a nuestras muchachas que son alegres, que son lindas, que son muchachas muy sanas, de un corazón muy puro, y entonces Sansón tiene la misma opción en su pueblo, pero su corazón está puesto en las filisteas. ¿Por qué en las filisteas? Porque las filisteas son más bandidas, son más sexys, tienen conceptos más liberales. De hecho, las filisteas andaban con toda su voluptuosidad al viento. Entonces, todo este tipo de cosas hacen que un hombre como Sansón esté impresionado con una cultura que luce más sofisticada, ¿verdad? Y es el reto, es el desafío. A veces ser cristiano implica una serie de privaciones que, si uno no ha tomado la decisión y no ha sido parte del trato de Dios con uno siempre va a creer que los del mundo tienen algo que nosotros no tenemos. Definitivamente es toda una lucha y es un asunto de decisión, salir de Egipto y tener presente la identidad. Vamos a ir a una pausa, ya regresamos aquí en Gente que Lucha, con la ayuda de Dios. Pues no tengo un formato. Me sorprende más bien cómo van saliendo las cosas. Sí, claro. Desde hace más de 25 años estamos con ustedes. Somos sus vecinos, sus amigos, y porque nos conocemos desde hace tiempo, sabemos cuáles son sus necesidades y trabajamos para ustedes para darles el mejor servicio, productos frescos y de calidad. Supermercado La Canasta Básica.
Orgullosamente sancarleños. Para creer hay que ver, y para ver visite Ópticas Farrier. Ópticas Farrier número 1, 50 metros al sur de los Tribunales de Justicia, y Ópticas Farrier número 2, frente al Hospital San Carlos. En Ópticas Farrier le realizamos el examen de la vista por computadora y le entregamos sus anteojos en 1 hora. Desde cualquier punto de vista, Óptica Farrier 1 y Óptica Farrier 2. ¿Necesita apoyo para salir de la adicción de las drogas? Visítenos todos los lunes a partir de las 6 de la tarde. Reunión Grupo de Guerreros. Para mayor información, al 2461-3000 o al 2460-0600. Centro de Apoyo a la Familia. Bien, continuamos aquí en su programa de Gente que Lucha con la Ayuda de Dios, conversando con el pastor Francisco Jiménez de un tema importante, la lucha que usted tiene, la lucha que yo tengo, y que se dice que la lucha es contra el mundo, contra el diablo, contra la carne. Y entonces ahora le preguntamos a don Francisco Jiménez, lucha contra el diablo. El diablo, este ser que han pintado de cachos y cola, y esa lucha contra ese ente, ¿cómo se ve desde el punto de vista bíblico y cuál es la actitud del cristiano? Sí, hay enfoques. Para mí ese es el caricaturesco. Sin embargo, viene así desde la Edad Media y el arte de aquella época. El otro es ver al diablo como la personificación del mal. Eso es quitarle identidad y volverlo más místico, tipo, yo no sé, La Fuerza de George Lucas. Pero a la hora de las realidades, el diablo es un ser real, y una de las cosas en las que insisten casi todos los teólogos modernos es que una de las estrategias favoritas del diablo es que la gente no crea en el diablo. Y en ese sentido le ha salido el papel fantástico, porque la gente vive como si el diablo no existiera, como si el diablo no fuera un enemigo real. Los creyentes toman diferentes actitudes en lo que al diablo se refiere. Créeme que hay algunos que mantienen como cierto pacto de silencio, cierta concordia de no agresión con el diablo, porque piensan que si se la toman muy en serio espiritualmente, como que el diablo se les va a venir encima. Y otros simplemente pues han probado el largo del mecate y han visto que de pronto un creyente puede pecar sin que la ira de Dios caiga sobre él, que un creyente puede vivir una vida pues bastante mundana y pecaminosa sin que el diablo le haga cosas terribles como nos ha metido en la cabeza. Y entonces, como tenemos esa idea tan terrible del diablo, yo no sé, y es una leyenda urbana que siempre escuchas, ves una discoteca y dicen, ahí va a salir el diablo, o ahí una vez dicen que salió el diablo, que era un tipo muy guapo, que bailaba como Travolta y desapareció. Son historias así. Sí, esas historias las cuentan en todos los lugares, me imagino que donde las mamás no quieren que vayan sus hijos. Pero el diablo no haría una cosa tan tonta como asustar a la gente. Al diablo le conviene que la gente no crea en él, le conviene que la gente más bien mostrar el lado más bonito, el lado más seductor de su identidad, y engañar a la gente y hacerle creer que el mundo es una cosa fantástica, que la oferta que él tiene es mejor que la oferta que Dios tiene para sus hijos. Y
al diablo hay que tomárselo en serio, porque como hay gente que por un lado, ¿verdad?, se la pasa justificando sus acciones y echándole todas las culpas al diablo, la gente que siempre dice Satanás, sucio, chancho, perro, cochino, y culpando siempre al diablo de las cosas que él mismo anda haciendo, y el otro extremo es la otra gente que no reconoce que hay veces en que su hogar se está yendo a la porra, literalmente, que el diablo los tiene como pera de boxeo, y no reconocen al diablo en todo lo que les está ocurriendo, en su miseria, en su enfermedad, en los pleitos tremendos, en el desorden que hay en su hogar, y como nos pasaba a nosotros, teníamos una cruz de palma bendita en la puerta de la casa para que el diablo no entrara, y el diablo vivía con nosotros adentro. Entonces, son cosas en las que uno tiene que ser realista y entender que esto es una lucha, como decía, es un combate, una pelea que no termina. Definitivamente que es una gran lucha y qué bueno poder entenderlo e identificarlo y tomarle la importancia. Algunos dicen, no, es que usted le está glorificando. No estamos glorificando ni papa a Satanás, pero hay que identificarlo y hay que huir de él, y eso es lo que el apóstol nos recomienda. Vamos a la pausa, ya regresamos porque el siguiente bloque vamos a estar hablando de la lucha contra la carne, y esta sí que es una gran lucha. Ya regresamos. Desde hace más de 25 años estamos con ustedes. Somos sus vecinos, sus amigos, y porque nos conocemos desde hace tiempo, sabemos cuáles son sus necesidades y trabajamos para ustedes para darles el mejor servicio, productos frescos y de calidad. Supermercado La Canasta Básica. Orgullosamente sancarleños. Para creer hay que ver, y para ver visite Ópticas Farrier. Ópticas Farrier número 1, 50 metros al sur de los Tribunales de Justicia, y Ópticas Farrier número 2, frente al Hospital San Carlos. En Ópticas Farrier le realizamos el examen de la vista por computadora y le entregamos sus anteojos en 1 hora. Desde cualquier punto de vista, Óptica Farrier 1 y Óptica Farrier 2.
Continuamos aquí en Gente que Lucha. Hoy estamos conversando con Francisco Jiménez, pastor de la Iglesia Metodista de Ciudad Quesada. Esta iglesia se reúne a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde los domingos. Ya le estamos haciendo promoción aquí gracias a la presencia del pastor Francisco Jiménez. Francisco, esta lucha del cristiano genuino, no es evangélico, católico, pero hay gente que lucha, que quiere hacer la voluntad de Dios, sí, y lucha, pero carambas, no puede, hay cosas que vuelve a recaer. Esta lucha contra la carne es la más significativa. Sí, claro, de frente a lo del mundo, el mundo es un factor externo. Por impresionante, por llamativo que sea, es algo externo. Y su efecto sobre la vida personal depende del eco que tenga en mi vida, de cuán receptivo yo sea al mundo. Igual el diablo. Si un creyente empoderado no le teme al diablo, porque sabe quién es y sabe que Satanás, sea como sea, y no importa cuán grande luzca frente a nosotros, es un enemigo vencido. Es como Goliat frente a David. No importa, entre más grande es el desafío, pues más grande es la proyección, porque la Escritura dice que es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que el tamaño del factor externo más bien nos empodera, nos hace más grandes, porque todo lo podemos en Cristo. Amén. Que nos fortalece. El problema con la carne es que la carne es la persona que yo más amo en este mundo. Es más, cuando la Biblia me dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, en la Biblia se asume que yo me amo. Y yo de verdad me amo, sin ser narcisista, porque hay gente que no se ama ni a sí misma. Pero es duro esto, porque cuando la Biblia habla de la carne, no tiene que ver con ser flaco, con ser gordo. Y no se refiere en absoluto a lo que usted es, a su volumen, cuando está hablando de la carne. Se refiere más bien a las viejas pasiones, a lo que quedó de aquel viejo hombre. Cuando uno tiene ese encuentro con Jesús que cambia la vida de uno, todo lo que queda de la anterior naturaleza, del anterior estilo de vida, todas esas tendencias y pasiones a las que está viciado el corazón humano, es lo que la Biblia llama la carne. Hay un pasaje en Santiago que dice, donde la Escritura dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es un proceso. Pero ¿qué es la concupiscencia? La concupiscencia es la carne. Eso a lo que la Biblia llama el pecado no son los pecados. Cuando la Biblia te habla de los pecados, habla de las cosas que yo hago. Cuando la Biblia habla del pecado, habla de la tendencia que existe en el corazón humano a hacer lo que no se debe. ¿Y quién es el de eso? El de eso es el viejo hombre, es la vieja naturaleza carnal que se rebela contra la obra que Dios ha hecho en la vida nuestra. Y cuando la Biblia me dice a mí, haced morir lo terrenal en vosotros, o cuando la Biblia me dice a mí, despojaos del viejo hombre, o cuando la Biblia nos dice que andemos en novedad de vida, pues está subrayando esta necesidad que tenemos de dejar atrás lo que éramos, como dijo el maestro. Niéguese a sí mismo y tome su cruz. Eso es, renuncia a lo que era, de verdad, entierra al viejo hombre, como en el bautismo, que dice San Pablo en Romanos 6, que el bautismo realmente es sepultar al viejo hombre, la vieja naturaleza, pero sepultarla. Y a veces digo que una de las cosas que el creyente no entiende es el tema del bautismo. Para mí, ser creyente y no bautizarse es como vivir con una mujer y no estar casado con ella. Es como estar juntado. Pero la ceremonia del bautismo es tan importante, especialmente cuando tomas a una persona y la sumerges, porque eso significa que se ha muerto, que está siendo sepultada, y cuando se levanta de las aguas, esa es una palabra que debió haberse traducido al español, no debió haberse dejado en griego.
la palabra sumergir, que es bautizar, porque sepultas a la persona y es un símbolo poderoso. Estoy muerto. Yo a veces creo que lo que les faltó a algunos es que cuando uno los bautiza dura como un segundo bautizándolos, es algo muy rápido, ¿verdad? 2 segundos tal vez, ¿verdad? El de entrada y el de salida, pero yo digo que a veces si la persona estuviera ahí 3 minutos, 5 minutos, digo, por supuesto que es una broma, pero es la conciencia de que hemos muerto y lo que sale de ahí ha muerto a lo que era. Y lo que es ahora es alguien que ha resucitado y que tiene vida nueva en Cristo y ya no puede seguir siendo el mismo. Es tremendo el significado por lo que tiene que ver con la muerte del yo, a sí mismo. Nos falta un minuto nada más, don Francisco, pero no podemos solos. O sea, ¿cómo lucho yo solo contra la carne? Yo sé que tengo que tomar decisiones, sí, pero el Espíritu Santo... es importantísimo. Ahí. Digamos, las versiones de la Biblia antes de 1980 tomaban Gálatas 5:16 y lo traducían como: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso es 2 mandamientos, uno imperativo y otro prohibitivo. Pero las nuevas versiones, a partir de versión de las Américas, casi todas traducen: andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. O sea, andad en el Espíritu y no tendréis necesidad de satisfacer los deseos de la carne. ¿Y cómo se anda en el Espíritu? Bueno, la palabra que se usa para andar en griego es peripateo. De peri como en periferia, como en perímetro. Es como orbitar al Espíritu Santo. Es movernos donde el Espíritu Santo se mueve. Que circunda el núcleo del átomo, como el satélite que circunda el planeta, es permanecer girando. Yo sé que es templo del Espíritu Santo, pero en torno al propósito del Espíritu y no al revés. Porque hoy es el Espíritu que nos acosa. Tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que buscar a Dios, tienes que leer la Biblia, tienes que vigilar, y debería ser al revés. Más bien debería ser una actitud de lo que tú digas, Espíritu Santo. Y cuando aprendes a empoderar al Espíritu, a la nueva criatura en tu vida, lo de la carne se resuelve solo. Ni piensas en lo de la carne. Lo de la carne se resuelve solo. Muchas gracias, Francisco, por este rato. Caramba, yo sé que es muy poco tiempo y que debería ser mucho mayor tiempo, pero bueno, gracias por compartir con nosotros, y sabemos que usted hoy ha recibido una palabra. Usted ha recibido esa palabra en su corazón, haga la suya y que Dios le siga bendiciendo. Nos vemos en el próximo programa de Gente que Lucha con la ayuda de Dios.